Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Doy gracias al Señor por su amor, doy gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, que Él ha mantenido hacia nuestras vidas, hacia su pueblo, hacia su iglesia. Doy gracias al Señor porque sé que en este tiempo el Señor ha estado ministrando nuestras vidas, a nuestros corazones, nuestro razonamiento, en medio de un momento difícil que estamos enfrentando. Quizás es muy repetitivo escucharlo, pero es la realidad. No debemos de olvidar, en ningún momento debemos de olvidarnos que estamos enfrentando tiempos difíciles, y la palabra del Señor es tan fiel, es tan fidedigna, que quizás nos entristece la situación, pero dentro de cada uno de nosotros entendemos que la palabra del Señor se está cumpliendo. Y por eso doy gracias al Señor, y es mi oración, es mi clamor que mi vida cada día, y la suya también, sea amonestada a través del Espíritu Santo, cierto, y a través de su palabra. Yo alabo al Señor por este tiempo, porque entiendo que es un tiempo que el Señor nos está otorgando, un tiempo que es para la preparación de su iglesia, es para que yo y usted, como iglesia del Señor, comencemos urgentemente a prepararnos. Sabemos que estos tiempos difíciles solamente nos confirman lo que el Señor nos estaba hablando, que Cristo viene pronto por su iglesia. Amada iglesia, Cristo viene pronto por usted, Cristo viene pronto por mí, por nuestras vidas. Así que es tiempo de que estemos urgentemente buscando el rostro del Señor y pidiéndole, humillándonos a tal manera que el Espíritu Santo pueda redarguir fuertemente nuestras vidas, nuestros corazones. Yo tengo una palabra que el Señor ha entregado a mi vida y la quiero compartir en esta tarde con usted. Quiero que vaya a su Biblia o que me escuche. Amén. Vamos a ir al libro de Ageo, el profeta Ageo, que son solamente 2 capítulos, y de estos 2 capítulos vamos a estar tomando algunos versículos. Amén. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice así la palabra del Señor: en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Y en el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y en el versículo 2, en el capítulo 2, quiero que me acompañen, en el versículo 15 y en el 18. El versículo 15 del capítulo 2 dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Versículo 18 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. El Señor en estos 2 capítulos nos invita a meditar primeramente en nuestros caminos, y luego en el capítulo 2 recibimos la invitación a meditar en nuestros corazones. Amén. Y es lo que yo quiero compartir en esta tarde con usted. Si bien es cierto, el Señor nos ha detenido de un tiempo acá hasta hoy día. Creo que ya llevamos más de
más de un mes sin poder congregarnos, sin poder llegar a ese lugar importante para todo cristiano, y no hablo solamente de nuestra iglesia, sino hablo generalmente para todos los cristianos. El templo es un lugar de suma importancia, porque es el lugar donde nosotros, los hijos del Señor, los cristianos, los que hemos conocido a este Dios maravilloso, nos damos cita ciertos días de la semana, sobre todo el día domingo, que es donde más libertad hay. Nos damos cita para poder reunirnos, para poder congregarnos y todos juntos alabar al Señor, todos juntos adorar el nombre de nuestro Dios. Y si usted en su casa, sé que ahora tenemos el tiempo para hacerlo y yo le invito a que lo haga, usted lee estos 2 capítulos, no son muy extensos. El Señor, a través del profeta, ¿cierto?, anima a este pueblo que ya estaba en Jerusalén. Este pueblo había vuelto aproximadamente 15 años, 16 años del exilio desde Babilonia, y ya estaba en su pueblo, ya estaba en su tierra, en su lugar de origen. Pero no estaban trabajando en la obra del Señor como Dios esperaba. Amén. Yo quiero que me acompañe en el versículo 2 del capítulo 1. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Y ahí es donde el Señor le hace la invitación al pueblo a meditar bien sobre sus caminos. Amén. ¿Y por qué hablo sobre el tema, sobre la relevancia y la importancia del templo? Porque para el pueblo judío el templo es algo muy importante. Amén. Y para nosotros la iglesia también es un lugar importante, porque es el lugar que se ha dedicado para que su pueblo se reúna. Pero yo quiero ir más allá de lo que es el templo físico, porque en estos tiempos que estamos enfrentando, los templos físicos están cerrados, pero eso no quiere decir que la iglesia no esté activa. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude en esta tarde a poder comprender esta palabra que el Señor nos entrega. Y para Dios también es importante el templo, porque aquí el Señor, Dios Jehová, habla a través del profeta Ageo al pueblo, diciéndole que ellos están en sus casas muy cómodas, muy arregladas, pero el templo está abandonado. Y en esta parte yo le quiero invitar a usted, si bien es cierto hoy en día, insisto, los templos físicos están cerrados, amén, pero la palabra del Señor luego, después de Jesucristo, cierto, nos habla y nos enseña que Él no habitaría más en templos hechos por manos de hombre, en templos físicos, sino que Él habitaría en el corazón del hombre. Y creo que como el pueblo en aquel entonces fue confrontado por nuestro Dios acerca del templo físico, que era de suma importancia y hasta el día de hoy sigue siendo de suma importancia para el pueblo de Israel, para nuestro Dios el templo también es importante, pero para su iglesia, que somos nosotros, porque nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia del Señor. Aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en Él y que por esa fe, por ese creer, nos fue dada esa potestad de haber sido ellos sus hijos. Él está interesado, amada iglesia, en mi persona, en su persona, porque yo soy el templo de ese Dios, del Dios viviente. Y aquí en este pasaje vemos, ¿cierto?, históricamente hablando, que ese templo no estaba siendo reedificado, porque había sido destruido,
no estaba siendo reedificado. El pueblo estaba ocupado en sus hogares, en sus casas. Tenían casas quizás muy hermosas, dice artesonadas. La palabra artesonada nos indica que eran casas que habían sido hermoseadas por ellos mismos, pero habían dedicado tiempo, habían dedicado recursos, habían dedicado, invertido fuerza en tener sus casas muy bien artesonadas, pero sin embargo habían olvidado la promesa del Señor, que cumplida cierta cantidad de años ellos dejarían, cierto, de ser esclavos en tierra extraña y volverían a su tierra, y su labor era poner manos a la obra, dedicándose a reedificar el templo, pero ese lugar estaba abandonado. Y el pueblo tenía ese pensamiento, como lo dice el profeta, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Así también para nosotros muchas veces está ese pensamiento en nosotros, aún no es el tiempo, aún tenemos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, pese a todas las situaciones que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Amado hermano, yo tengo la certeza y en mi ser siento que en cualquier momento puede suceder. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy en día es un tiempo extra que el Señor nos está entregando. ¿Sabe para qué? Porque tenemos que poner manos a la obra. Yo tengo que comenzar a trabajar. Usted tiene que comenzar a trabajar. No se trata de que ojalá se levante luego esta situación que estamos viviendo, que se termine luego esta pandemia, que el Señor sane en nuestra tierra, y es lo que pedimos, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo el cristianismo que vivíamos antes de esta situación? El Señor nos llama, y yo alabo al Señor por esta palabra, porque la palabra meditar a la cual el Señor nos lleva a través de este mensaje en esta tarde, es que nosotros debemos de tomar un tiempo y comenzar a pensar, comenzar a analizar. Eso es lo que el Señor nos indica, meditar bien sobre vuestros caminos, dice en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y creo que no es, hermano, casualidad que el Señor nos repita en un libro, ¿cierto?, tan corto de 2 capítulos, 5 veces la palabra meditar. Primero en nuestros caminos. En este capítulo 1 es sobre nuestros caminos, porque el pueblo no estaba haciendo lo que debía hacer, lo que sabía que tenía que hacer. Y como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, siempre nuestra prioridad debe ser el servicio a Dios. Que el Señor nos ayude. El Señor habla sobre la queja que ellos tenían. Y les dice, cierto, en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No es acaso este versículo parte de la vivencia que nosotros como iglesia del Señor, una iglesia, su pueblo, que tiene que ser una iglesia, un pueblo bendecido, hemos sentido todo esto? Que no nos sentimos satisfechos, que lo que tenemos no es suficiente, que lo que ganamos no cubre todas nuestras necesidades. Que hay un porqué. Porque si nosotros vamos a Mateo 6:33, el Señor Jesucristo nos entrega el camino a seguir, nos indica el conducto regular, y es un versículo que yo sé que usted lo sabe. Y sabemos, y ese es el problema. En aquel entonces, este pueblo, ellos sabían lo que tenían que hacer. En este entonces, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos da un orden de prioridades. Y en Mateo 6:33 el Señor dice, buscad primero el reino de los cielos, su justicia, lo demás será añadido. Pero suele suceder que es al contrario, hermano, como le pasó a este pueblo. Se preocupó de sus necesidades, de sus sueños, de sus anhelos, de sus deseos, de sus proyectos, de sus metas, mientras la casa del Señor estaba abandonada. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga en el capítulo 2, ¿cierto? En el versículo 15 y 18, como decía antes, el Señor ahora nos lleva a otro terreno. Primero, en el capítulo 1, a meditar sobre nuestros caminos. Y hoy en día es para mí. Hoy en día es también, yo le invito a que usted también haga este ejercicio. Meditemos sobre nuestros caminos.
de antes que se nos cerraran los lugares donde nosotros nos reuníamos. ¿Cómo era su caminar en Cristo? ¿Cómo eran sus caminos ante la mirada gloriosa de nuestro Señor? ¿Cómo eran mis caminos? ¿Cómo eran mis servicios? Y no descansemos en que podamos decir, bueno, yo estaba en todos los servicios, a todo lo que los líderes, los pastores citaban dentro de la semana, yo estaba siempre allí. Porque eso no nos va a salvar. Amén. Que el Señor nos ayude, ni eso no nos va a librar de juicio o de condenación. Pero analicemos nuestros caminos. ¿Qué estábamos haciendo? ¿O qué no estábamos haciendo? ¿Cuál era la motivación para hacer, para llegar a un lugar determinado? Ayer mi hermana hablaba, ¿cierto? Y hablaba sobre la religiosidad de la cual todos hemos sido presos. Que el Señor nos ayude. Entonces tenemos que hoy en día meditar en nuestros caminos, analizar, pensar cómo fue este último tiempo. ¿Lo estuve haciendo bien? ¿Agradó al Señor lo que yo hacía? ¿Agradaba mis obras, mis actitudes, mis hechos, mi testimonio, mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Agradaban al Señor? Ahora el Señor en el capítulo 2 nos lleva, ¿cierto?, a otro terreno, como decía anteriormente, a meditar en nuestro corazón. Nuestro corazón. Y nosotros hemos aprendido cómo es mi corazón. La palabra del Señor nos enseña. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Entonces tenemos que tener cuidado, porque tenemos que en este tiempo esforzarnos por rendir nuestro corazón al Señor, por limpiar nuestro corazón, por purificar nuestro corazón, por sacar todo lo que allí está de más y que está ocupando el lugar que le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey, al Espíritu Santo. Tenemos que meditar en nuestro corazón. Meditar es mirar, es inspeccionar. Yo lo puedo hacer con respecto a mi corazón. Usted lo puede hacer con respecto al suyo. Yo no puedo ir y mirar en su corazón porque yo no tengo esa capacidad, solamente Dios. Pero usted sí sabe lo que hay en su corazón. Pero yo sí sé lo que hay en mi corazón. Y es tiempo en que nosotros ahora, ¿cierto? Como dice el versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón. Miremos nuestro corazón. Es un corazón agradable, es un corazón íntegro, es un corazón adorador, es un corazón obediente, es un corazón temeroso, es un corazón que honra a nuestro Dios delante de todo y solamente delante de Él cuando nadie nos ve. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Es tiempo de que meditemos. Este tiempo que hemos estado sin llegar a nuestro lugar de reunión. Porque quiero decirle que el lugar donde Dios habita tiene que ser mi corazón. Tiene que ser este templo. Quizás lo hemos abandonado como el pueblo abandonó ese templo físico. Abandonó su labor en trabajar en pos de ese templo físico. Quizás yo abandoné esa labor de reedificar mi templo espiritual. Hoy no se trata de templo físico, hoy se trata de templo espiritual donde el Señor quiere morar, donde el Señor necesita habitar, donde el Señor necesita reinar, donde Él necesita sentarse en ese trono a través del cual, estando Él entronado en nuestros corazones, en nuestro templo espiritual, Él puede gobernar. Porque podemos estar dentro de los templos físicos, pero nuestras vidas no están siendo gobernadas por Dios. No están siendo dirigidas a través del Espíritu Santo. Mire, debemos de meditar sobre nuestros caminos, porque la palabra del Señor nos enseña que hay caminos que al hombre, a la mujer le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Dice el Señor que sus caminos no son los míos, no son los suyos, amada iglesia. Y quiero compartir algo que encontré. Escuche bien, dice: ¿podemos estar en el camino de Dios y vivir como un inconverso? Preguntémonos esto, porque a veces puede suceder. Creemos que estamos en el camino del Señor por el hecho de que estemos dentro de un templo. Pero quizás dentro de mi templo espiritual el Señor no está.
Por eso, hagámonos esta pregunta: ¿podemos estar en el camino de Dios y vivir como un inconverso? ¿Sabe cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Es que meditemos en nuestro corazón. Que yo y usted, conociendo, porque conocemos cuál es la voluntad de Dios, ¿la estamos haciendo o prevalecemos e insistimos en hacerla nuestra? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es tiempo, hermano, que nuestra, por encima de mi voluntad, por encima de su voluntad, luchemos y nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos fortalezca, que el Señor abra nuestros ojos espirituales, que el Señor abra nuestros oídos espirituales, que el Señor sensibilice mi corazón, sensibilice el suyo, hermanos, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Puede ser una semana, un mes, un día, mañana, no lo sabemos, pero sí necesitamos que cuando esto acabe y podamos retornar al templo físico, ¿cierto? Retornemos no de la misma forma. He escuchado mucho por ahí: ¿cuándo se va a terminar esto para que todo vuelva a la normalidad? La iglesia del Señor no puede volver a la normalidad. La iglesia del Señor tiene que volverse a Cristo. Tenemos que volvernos a la cruz de Cristo. Más que volver a un templo físico, tenemos que permitirle al Señor que entre a nuestro corazón, y entrando a nuestro corazón puedan ser gobernados nuestros matrimonios, puedan ser gobernados nuestras familias, puedan ser gobernados nuestros ministerios, pueda ser gobernada la iglesia del Señor, estando Él en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Les animo a seguir adelante. Siga buscando el rostro de nuestro Dios. Mantengámonos allí en ese lugar secreto donde estamos Él y yo, Él y usted, solos en intimidad, cerrada la puerta, con un oído atento cuando vaya a las plantas del Señor, a la hora que usted le toca orar, a la hora que usted esté dispuesto a buscar el rostro del Señor. Vaya con un oído dispuesto. No vaya a pedir que el Señor levante esto, porque a nosotros no nos compete. Eso está en la soberanía de Dios. Los tiempos de Dios son de Él, no son nuestros. El tiempo que dure, pero nosotros aprovechemos cada día. Amada iglesia, mire, cada día que amanece, cada día que el Señor nos regala, es una oportunidad más que tenemos, un día más que tenemos para acercarnos más al Señor, y un día menos para rendir cuenta ante su presencia. Reciba un abrazo de parte de mi persona. De verdad que les extraño, de verdad que nos echamos de menos todo. Esto es un sentir general, pero no desaprovechemos este tiempo maravilloso que el Señor nos da. La paz del Señor repose en su vida y en su corazón.